Saludos, queridos amigos, estimados hermanos. Dios los bendiga ricamente. Aquí estamos, como siempre, con mucho entusiasmo, agradeciéndole a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por esta hermosa bendición que Él nos da de disfrutar de una tarde maravillosa aquí en California. Está hermosa la tarde y espero que usted también esté disfrutando de esta vida tan hermosa que el Señor nos da. Al conocerle a Él, conocemos realmente lo que es la vida. Conocer al Señor Jesús es conocer la vida y la vida eterna, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Les saludo con mucho cariño, estimados hermanos, queridos amigos. Dios los bendiga ricamente. Y hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra del Señor, porque nosotros tenemos la vida eterna cuando escuchamos, cuando escudriñamos la palabra. Nos motivamos al amor y a las buenas obras y seguimos adelante sirviéndole al Señor Jesús, al único que es digno de toda adoración. Yo les decía que estamos hoy en la lección número 2 de la serie de enseñanzas titulada Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y les saludo a los que ya se han conectado. Dios los bendiga. Qué bueno que ya están conectados. Vamos a estudiar en un momento más. Y quiero decirles que ya voy a estar más activo en la iglesia con algunas cosas que tenemos ahí por hacer. Entonces voy a dar estudios posiblemente 2 veces o 3 veces por semana, pero lo voy a hacer con mucho cariño, con mucho gusto. Las actividades dentro de la iglesia son muchas, pero claro, el Señor nos da la fuerza para cumplir. Pero también no quiero quedar mal, sino que quiero ya formar los días que voy a poder estar al aire y los días que por la actividad dentro de la iglesia pues no voy a poder estar. Ya se los haré saber en el futuro. Por lo pronto, hoy quiero invitarles a que oremos y le pidamos al Señor dirección para esta segunda lección que le he titulado Dar buen ejemplo a nuestro prójimo. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y antes de iniciar, oremos para que el Señor nos dé unción, nos dé revelación de su palabra y que a su servidor aquí presente el Señor me llene de su Espíritu Santo, de esa sabiduría que viene de lo alto, para poder exponer la palabra como está escrita, sin añadirle ni quitarle. Padre amado, en esta hora estamos en tu presencia, Rey glorioso, dándote a ti, Señor Jesús, toda la gloria debida a tu nombre, Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú nos has guardado. En este día nos has librado de todo peligro, Señor. Nos has dado el alimento, Señor, el vestir y el calzar y el techo donde vivir. Tú lo provees todo, Señor, con tu amor y tu misericordia. Mas nos disponemos en este momento, Señor, a escudriñar tu palabra. Te ruego, amado Dios, que seas tú tomando, Señor, esa palabra, Señor, que tú ya preparaste de antemano, ponla en mi corazón, ponla en mis labios, Señor, para que no hable de mí mismo, ni hable cosas vanas, sino que hable conforme a lo que tú inspiraste a tus discípulos, Señor. Y ahora ha llegado esta hermosa palabra a nuestra vida para poder disfrutarla, Señor, para poder escudriñarla y a la misma vez, Señor, al entenderla, aplicarla a nuestra vida para vivir conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Cristo, porque sé que tú estás obrando y sé que harás tu perfecta voluntad en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Bien, entonces decía que estamos en la lección número 2 de la serie de enseñanzas titulada Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor nos ha creado para buenas obras. Todo esto lo preparó de antemano para que anduviésemos en esas buenas obras, haciendo el bien, haciendo lo bueno. La primera lección hablábamos de que, o aprendíamos que
de gracia hemos recibido, tenemos que dar de gracia también. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. ¿Qué recibimos nosotros de gracia? Porque no merecíamos el que el Señor se fijara en nosotros, el que nos resucitara de entre los muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos resucitó juntamente con Cristo, dice la palabra del Señor. Y luego, ¿qué sucedió? Nos sentó en lugares celestiales. Y luego nos ha mostrado las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas de su gracia. Todo esto es por la bondad de Dios que lo hemos recibido. Por eso, en la primera lección el día de ayer aprendíamos que tenemos que dar nosotros también de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hablar la palabra de Dios, predicarle la palabra de Dios. Primeramente, ir con la familia y decirles las grandes cosas que ha hecho el Señor en nosotros. Hoy, esa fue la clase de ayer, estaba dando una pequeña introducción nada más a esta segunda clase, a esta segunda lección, a la cual he titulado, si queremos nosotros hacer buenas obras, la segunda buena obra que vamos a aprender a través de la palabra del Señor hoy es dar buen ejemplo a nuestro prójimo. Dar buen ejemplo a nuestro prójimo. Desgraciadamente hay muchos que son un mal ejemplo y por eso la familia no se convierte. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero antes que nada quiero irme a una escritura base hoy. Y esta escritura la encontramos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13. Versículos 13 al 16 vamos a leer. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Oiga bien, el mensaje es este. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aunque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, una vez que usted tiene la salvación, usted tiene que obrar. Sus obras tienen que hacerse notorias a la gente. Y esto es lo que dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La salvación, les recuerdo, no es por obras. Usted puede dar millones si tiene. Usted puede dar su cuerpo para ser quemado, como dice Pablo. Pero si usted no ha recibido la salvación, si usted no es partícipe de la salvación, esas buenas obras no le van a servir de nada. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no ha seguido el mandamiento del Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, usted entonces, sus obras, por muy buenas que sean, el Señor dice son como trapos de inmundicia delante de Él. Pero una vez que usted se convierte a Cristo, una vez que usted es bautizado con ese previo arrepentimiento, usted está llamado por el Señor, usted es una nueva creación para buenas obras. Dios lo llama para que usted haga buenas obras. Y así nos dice, aquí nos lo confirma aquí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es hacer buenas obras una vez que usted ya tiene la salvación de su alma. En Primera de Pedro también encontramos una escritura muy interesante, muy acorde al tema.
Primera de Pedro 2, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego, dice la palabra de Dios, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, mire esto, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La gente mira que ya no somos los mismos de antes, que ahora estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, a hacer cambios en nuestra vida. En Tito, esta escritura, en Tito capítulo 2, versículos 21, 2, 7 y 8, perdón, Tito 2, 7 y 8. Dice la palabra del Señor así: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La misma palabra nos está diciendo que nos presentemos nosotros en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando nos presentamos en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. El mismo adversario, el mismo diablo, no tiene nada malo que decir de nosotros cuando obramos conforme a la palabra de Dios, siendo un ejemplo para nuestro prójimo también. Que recuerde, nosotros somos llamados para dar buen ejemplo al prójimo, a nuestro prójimo. Bien, desgraciadamente hay muchos que no han entendido esto, que el Señor los llama para ser diferentes. Y al no ser diferentes, ellos resultan un tropiezo para aquellos que apenas se van acercando al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2. El libro de Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24. Todos nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, debemos de ser buen ejemplo para el prójimo. Tenemos que dar buen ejemplo al prójimo. Romanos 2, 21 al 24. Y mire lo que sucede con muchos que quieren enseñar la palabra o que se dicen ser cristianos, pero realmente no lo son. Mira lo que sucede con ellos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando no tomamos la palabra de Dios con seriedad, cuando nosotros no enseñamos nuestros cambios, nuestras buenas obras, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, seguimos siendo tropiezos solamente para la gente. Por eso el Señor dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Evitemos ser tropiezo a los demás. Procuremos darle un buen ejemplo. Quitémonos la máscara de la hipocresía, de la falsedad, y aprendamos a representar el reino de Dios de una manera digna. Tenemos que obrar siendo buen ejemplo para nuestro prójimo. Ahora, para llevar a cabo esta segunda lección que estamos tratando hoy de dar buen ejemplo a nuestro prójimo, vamos a aprender dos pasos
que vamos a dar para dar buen ejemplo al prójimo. Y el paso número 1 que tenemos que dar para ser ejemplo al prójimo, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que sacarnos ya esa vieja criatura, ese viejo hombre. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante. La palabra del Señor nos dice así. Oiga bien, es la palabra la que tiene que corregirnos, la que tiene que enseñarnos, la que tiene que redarguirnos, la que tiene que corregirnos. Si estamos mal, reconozcamos que estamos mal y que estamos dando mal ejemplo, empezando por la casa. Estamos siendo tropiezo a la familia. Tenemos que hacer esos cambios. El paso número 1, entonces, para que nosotros podamos darle buen ejemplo a nuestro prójimo, a nuestra familia, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Mire lo que dice la Escritura. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, la vieja criatura, si no la hemos hecho morir completamente, tenemos que hacer de esa vieja criatura que quede completamente enterrada. Despojaos, despójense de esa vieja criatura, de esa vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una renovación en nuestra mente, una renovación en nuestro corazón. La vieja criatura tiene que ser echada fuera de nosotros para que nuestro prójimo vea un cambio de actitud en nosotros, un cambio de comportamiento en nosotros. Que no nos vean como hipócritas, como falsos, como cristianitos, a veces nos dicen. O algunos dicen aleluyos, otros dicen aleluyas, etc. Pero de una forma sarcástica, de una forma burlona, debido a nuestro mal comportamiento, a nuestro mal ejemplo. Por eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Oiga esto, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted tiene que emprender una vida nueva, una vida ejemplar, una vida que inspire a otros a buscar de Dios. ¿Quiere usted obrar a la manera de Dios? Usted tiene que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Usted tiene que ser renovado en el espíritu, toda su forma de vivir. Usted tiene que ser diferente, de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Oiga esto también. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo no sé si usted ha escuchado, hay algunos que asisten a la iglesia y que tienen años asistiendo a la iglesia, pero siguen siendo maldicientes, siguen siendo chismosos, siguen siendo murmuradores. Malas palabras salen de sus labios todo el tiempo. Por eso el Señor demanda cambios en nuestra vida, para que nosotros podamos ser ejemplo a los demás. ¿Quiere usted verdaderamente obrar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor manda? Usted tiene que despojarse de esa vieja criatura que está viciada con los deseos engañosos. Usted tiene que aprender a dar buen ejemplo al prójimo. Bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este es el cambio que Dios demanda en nuestra vida, para ser buen ejemplo a nuestro prójimo. Tiene que haber cambios genuinos en nuestra vida. Bien, ese es el paso número 1. Para que demos buen ejemplo a nuestro prójimo, tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Paso número 2 para dar buen ejemplo a nuestro prójimo. El paso número 2 que usted debe seguir, que debemos seguir todos, es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 13, versículos 12 en adelante nos dice: así que después que les hubo lavado los pies el Señor Jesús a sus discípulos, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, dijo el Señor Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Maestro, el Creador del universo, el Creador del cielo y de la tierra, el Rey glorioso, el sublime, el excelso, estaba lavando los pies a sus discípulos. ¡Cuánta humildad del Rey! Y él dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Queremos hacer buenas obras, empecemos imitando lo que hizo el Maestro de Maestros, siguiendo su ejemplo. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¡Qué maravilloso! Si sabéis, dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Maravilloso es Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le lavó los pies a su hermano? A su hermano, yo no sé si practican esto en la iglesia, pero esto se tiene que seguir practicando. Es una muestra de amor, una muestra de fe, una muestra de humildad, una muestra de obediencia, siguiendo el ejemplo del Maestro. Bien, en 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23, nos dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. El Señor hizo todo esto para darnos ejemplo. Dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Espero en Dios que si a usted lo maldicen, no responda de la misma manera. Hay que seguir el ejemplo del Señor. Recuerde, esta segunda lección está basada en esta serie de enseñanzas. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estamos viendo la segunda obra con la cual Dios se agrada que nosotros hagamos. Esta segunda obra es dar buen ejemplo a nuestro prójimo. Y aquí tenemos un ejemplo claro que el Señor Jesús nos da. Y es: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 23 dice: quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Un cristiano tiene que marcar la diferencia. Tenemos que esforzarnos para ser buen ejemplo a nuestro prójimo, iniciando siempre en casa. Aprenda a no maldecir en su hogar. Aprenda a bendecir en su casa. Aprenda a bendecir en su trabajo, no a maldecir. A ser ejemplo de buenas obras para su prójimo. Sea de bendición para su prójimo, no sea un tropiezo para ellos. El Señor nos ama, nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, pero porque nos ama. Concluyendo la clase de hoy, quiero decirles que nunca tratemos de justificar nuestras malas acciones. Pues es que me tratan mal, yo también, ya me cansé de eso. Y usted siga adelante, porque llega el día en que el Señor lo va a poner en alto, como lo hizo con José. A José lo calumniaron, lo trataron mal, José el soñador. Pero con todo y eso, él esperó pacientemente a que Dios lo pusiera en alto. Y llegó el momento en que el Señor lo puso en alto
como gobernador en Egipto. Y usted, si se mantiene firme, siendo ejemplo para su prójimo, va a llegar el momento en que Dios lo va a poner en alto. Está escrito, dice, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Dios es bueno. No trate de justificar sus malas acciones, porque Dios no puede ser burlado. Cristo Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Acuérdese que el Señor nos creó para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos inexcusables. El Señor ya nos dio ejemplo de lo que tenemos que hacer. Siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para cumplir dando buen ejemplo a nuestro prójimo? Les citaba 2 pasos. Paso número 1, usted tiene que despojarse de ese viejo hombre, de esa vieja criatura que está viciada conforme a los deseos engañosos. Paso número 2, usted tiene que seguir el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición. A Él lo abofetearon o le dieron de puñetazos en el rostro. Le molieron la espalda a latigazos. Lo clavaron, pero Él enmudeció y no abrió su boca. Y todo lo hizo porque nos ama y para darnos ejemplo de que si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Amados, gracias por su atención. Espero que esta lección les sirva y espero, con toda humildad les digo, que el Señor los bendiga y los fortalezca para que ustedes sean ejemplo, para que la luz de Cristo brille a través de ustedes, para que los gentiles, los incrédulos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios los bendiga ricamente, mis amados. Su amigo y servidor Raimundo Rojas.